¿no? Que aparecen, ¿no? Sobre el planeta. Y habíamos estado hablando acerca de los numerosos grupos que han existido, ¿no? Predecesores a las plantas gimnospermas propiamente dichas. Entonces, solamente para recordar, ¿ya? Em, Dentro de las plantas vasculares, las primeras que aparecen ya sabemos que fueron las vasculares sin semilla. Dentro de ellas están las riñofitas, ¿ok? Este grupo, riñofitas, son un grupo extinto, ¿ok? Entonces, un momentito voy a colocar el puntero. Ya, están las riñofitas, ¿ok? Estas riñofitas, ¿no? Le dan origen a las trimerofitas y estas trimerofitas, tanto riñofitas como trimerofitas son fósiles, ¿no? Van a desaparecer en el tiempo, ¿ya? Pero le van a dar paso a otras plantas, a otras especies, a otros grupos, ¿no? Dentro de los cuales están justamente las plantas, en este caso las progimnospermas, que son las aneurofitales y las arqueopteridales, ¿no? Van a originarse también las pteridospermas o los helechos con semillas, antiguamente se les llamaba así, helechos con semillas, y posteriormente, mm, no mucho después, sino ligeramente después, van a aparecer las primeras gimnospermas que se extinguieron con el tiempo. Estas gimnospermas que aparecen y se extinguen son las corraitales, las voltziales y también las venetiales. ¿Ok? Las gráficas lo que nos muestran es más o menos su tiempo de aparición, el momento en que aparecen estas plantas y cuánto tiempo dura su permanencia en la Tierra. Entonces, para el caso de las arqueopteridales, aparentemente su aparición se da a mediados del Devónico, las aneurofitales a finales del Devónico, ¿no? Posiblemente las aneurofitales vivieron un poco más de tiempo en vez de las arqueopteridales, ¿ok? Y esas arqueopteridales le van a dar origen, ¿no? Aparentemente en combinación con las aneurofitales, le van a dar origen a las plantas bolsiales y le van a dar origen a las plantas cordaitales. ¿Ok? Estas bolsiales y cordaitales, estas dos sí son gimnospermas, es decir, plantas con leño que desarrollan semilla. ¿Ya? Las arqueopteridales y aneurofitales no se pueden considerar como plantas gimnospermas porque no llegaron a formar semilla. ¿Ok? Llegaron a formar leño, llegaron a formar cambio vascular, meristema secundario, pero no llegaron a formar semillas, ¿ya? Y también vemos que a mediados del Carbonífero, o sea, las anaerofitales posiblemente duraron más tiempo, ¿no? Todo el Carbonífero, e inclusive finales o comienzos del Pérmico, ¿no? Y estas arqueopteridales, ¿no? Hay otras teorías que dicen que también duraron más tiempo, ¿no? Que posiblemente duraron también todo el Carbonífero. Y perdón, lo que nos dice es que las aneurofitales y las arqueopteridales aparecen a finales del Devónico, duran más o menos su existencia hasta comienzos del Carbonífero, ¿no? Y se van a combinar en esta época para poder dar origen, sería el proceso evolutivo de estas plantas, para dar origen a estos dos grupos. Y en el caso de las pteridospermales, que vienen a ser conocidos como los helechos con semillas, em, que ya se consideran gimnospermas, ¿no? Este grupo ya es una gimnosperma, pero muy primitiva, aparece, ¿no? Aparece a comienzos del Carbonífero y su tiempo de vida, su tiempo de ocurrencia, presencia en la Tierra, se va a extender más o menos hasta comienzos del Pérmico, ¿ya? Eh, y justamente cuando está terminando el Carbonífero, ¿no? O a mediados del Carbonífero, ¿no? Aparecen las primeras
gimnospermas un poco más, con formas más modernas, ¿no? Que van a durar, que su existencia va a durar, como ustedes están viendo acá en las imágenes, ¿no? Las cordaitales, aparentemente hasta finales del Pérmico, las bolsiales hasta más o menos mediados del Jurásico, ¿no? Y los helechos con semilla, ¿no? Duran solamente hasta comienzos del Pérmico. Y la desaparición, evidentemente, de estas especies que vemos acá, permitieron, o sea, no es que desaparecieron y seguidamente aparecieron las otras especies, no, estas dan origen a las especies que hoy conocemos, perdón, a las cicadofitas, o sea, a los grupos que conocemos, cicadofitas, gincofitas, coniferofitas y netofitas, ¿no? Le van a dar origen. eh, por procesos tal vez de hibridación, ¿no? Por procesos de hibridación y especiación, ¿no? Que van a, si se fijan ustedes, van a tener lugar fines del Carbonífero y comienzos del Pérmico, ¿ok? Entonces, esto lo que nos está indicando es más o menos hasta cuándo, ¿no? Estas plantas pudieron haber tenido representantes vivos, aproximadamente, de acuerdo a los registros fósiles. Entonces, viendo esto, viendo este cuadro, ¿no? Que nos va a servir bastante para ya todo lo que falta del curso, podemos ver que estas plantas, las aneurofitales y arcopteridales, vivieron poco tiempo realmente y son más bien los helechos con semillas, las bolsiales, las cordaitales y todos los demás grupos de gimnospermas con representantes vivos y con representantes fósiles, ¿no? Son las que van a tener una mayor duración a nivel histórico y a nivel geológico, y solo un grupo de ellas han conservado los especímenes y, bueno, las especies vivas, ¿no? Que son de las cuales hablamos ayer en la práctica, ¿ok? Que son solamente cuatro. Bien, entonces, habiendo recordado, ¿no? Más o menos cuál es el origen, cómo van apareciendo estos grupos, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de precisamente el grupo de los helechos con semilla. Es decir, vamos a hablar de las primeras gimnospermas propiamente dichas, ¿no? Y sus características. Vamos a ver. Voy a... Ahí está. Entonces, bueno, ayer ya hablamos de cómo eran las progimnospermas, las arqueopteridales y las aneurofitales, ¿no? Hemos hablado de ellas que tenían porte arbóreo, frondas grandes, ¿no? Algunas eran frondas laminadas, otras no eran frondas que tenían, no eran planas, parecían ramitas, ¿no? Las hojas parecían ramitas. Y acá tenemos algunos fósiles, ¿no? Que nos muestran cómo eran las hojas de estas gimnospermas, de estas aneurofitales, ¿no? Y en el caso de las arqueopteridales, ¿no? Se parecen más a esta imagen que tenemos acá, ¿no? Entonces acá tenemos al grupo de las arqueopteridales, ¿no? Son las arqueopteridales. Y acá me he equivocado, esto no es aneurofitales, no arqueopteridales. O perdón, dice que los aneurofitales dan origen a las arqueopteridales, ¿no? Aunque eso todavía no es del todo claro, porque como ustedes han visto, ¿no? Tal vez lo que ocurrió fue que ambas tuvieran un ancestro común, no necesariamente que este grupo le diera origen a este otro, ¿ok? O sea, las teorías, pues decimos que las relaciones filogenéticas no están del todo claras. Lo que sí se sabe más o menos es en qué época aparecen. Eso sí es definitivo por los análisis de los fósiles con el carbono 14 y otras técnicas. Pero quién da origen a quién es lo que todavía se discute, ¿ok? Y esto es basado principalmente en las formas de las estructuras vegetativas y en las formas de las estructuras reproductivas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ayer hablamos también un poquito de las progimnospermas, perdón, de las cordaitales y las bolsiales, ¿no? Les mostramos más o menos cómo eran estas cordaitales, ¿no? Y al mismo tiempo como eran las bolsiales, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante recordar que estas cordaitales, que ya son gimnospermas, ¿no? Contaban, como dice aquí,
con cambium vascular y al mismo tiempo llegaron a contar con conos polínicos y conos ovulíferos, ¿ok? Entonces aquí ya eh, vamos a observar, ¿no? La posibilidad de la formación de semilla, ¿ok? Y esta semilla se podía formar, en este caso, en los conos ovulíferos, ¿ya? Entonces, como esta planta, estas cordaitales, tenían un aspecto en cuanto a lo que es el tipo de hoja, no tanto el tronco, sino el tipo de hoja, se cree, ¿no? Que pudieron dar origen a las gincofitas, ¿no? Se cree que pudieron dar origen a las gincofitas. Y en el caso de las bolsiales, como ayer estábamos hablando, ¿no? Vimos que son plantas que tuvieron también una larga duración sobre la historia eh, de de las gimnospermas, ¿no? Y que duraron casi hasta el Jurásico, ¿no? Y que posiblemente ellas daban origen o dieron origen a las pinide o coníferofitas y a las netofitas o el grupo o la subclase Netidae, ¿ya? Estos son fósiles, inclusive, esto posiblemente sea un fósil de un cono, ¿no? El eje del cono, ¿no? Que puede haber tenido esta planta, lo que no sabemos es si es el eje del cono femenino o si es el eje del cono masculino, ¿ok? Pero definitivamente los restos fósiles nos dicen que ellas también ya tenían estructuras reproductivas tipo conos, ¿ok? Y que pues, formaban semillas. Entonces, por eso decimos que estas plantas, las gimnospermas bolsiales y cordaitales, sí se pueden considerar gimnospermas, fósiles, pero gimnospermas propiamente dicho, porque desarrollaron leño, ¿no? Desarrollaron, bueno, acá no lo dice, ¿no? Desarrollaron leño, desarrollaron cambio vascular y desarrollaron semillas, ¿no? Las progimnospermas no llegaron a formar semillas, llegaron a formar leño, pero no semilla, ¿ya? Y el otro grupo también importante, este es aún más importante por eh, lo que se cree que pudo haber heredado a los grupos más modernos y por la duración de de su existencia en el planeta, ¿no? El grupo que ahora nos va a, digamos, a ocupar va a ser esta división, la división pteridospermatofita. ¿Ok? Que aparece más o menos con las cordaitales y las bolsiales, ¿ok? Pero esta tuvo una mayor cantidad de representantes, ¿no? De mayor cantidad de especies, ¿no? Y a esta especie se le estudia un poco más, ¿por qué? Porque se ha encontrado una mayor cantidad de registros fósiles, ¿ok? De las otras se ha encontrado, pero no tanto, ¿ya? Entonces, este grupo, ¿no? Las pteridospermas o pteridospermales, ¿no? O las pteridospermatofitas, ¿no? Dependiendo del sistema de clasificación que usen, ¿no? Eh, Se puede decir que son un grupo bastante heterogéneo por la diversidad que llegó a tener y van a tener características intermedias entre lo que se presenta en un helecho y lo que se presenta en una planta con semillas, ¿ok? Entonces, vamos a agrandar esto un poquito, ¿ya? Entonces, las pteridospermas, ¿no? O el grupo, la subclase Pteridospermae, ¿no? Es un grupo conocido popularmente, si quieren, ¿no? O no con un nombre no científico, como los helechos con semilla, ¿ok? Sin embargo, todos sabemos que los helechos no presentan semilla, ¿ok? Entonces, cuando se descubrieron los fósiles de estas plantas, se creía, ¿no? Que formaban parte de los helechos, ¿ok? Hasta que se descubrió que tenían semillas. Entonces, cuando se descubrió que tenían semillas y se avanzó un poco con el tiempo y la tecnología y se pudieron hacer cortes, ¿no? Cortes transversales a sus troncos, se descubrió una serie de características anatómicas que ahora yo les voy a mostrar
que hicieron que los científicos reclasificaran a este grupo y ya no estuvieran la certeza de que no era un helecho, sino que más bien era una planta que correspondía más a las gimnospermas. Solo que por ser una planta o ser especies de tipo eslabón entre las traqueofitas sin semilla y las traqueofitas con semilla, evidentemente tenía que combinar, ¿no? Tanto las características morfológicas, anatómicas e inclusive de tipo reproductivas parecido, ¿no? A lo que se veía, perdón, solamente vegetativas en lo que se veía en los helechos y la parte reproductiva, ¿no? Eh, Tiene que tener características similares al grupo de las gimnospermas. Entonces, se podría decir que estos grupos son como ecotonos. Si habláramos de ecosistemas, ¿no? Las pteridospermas, las bolsiales y las cordaitales, ¿no? Vendrían a ser algo como un ecotono entre un ecosistema primitivo, lo que serían los helechos, y lo que serían las traqueofitas sin semilla, y un ecotono más desarrollado, más evolucionado, un ecosistema, ¿no? Hablan en términos analógicos, un ecosistema más moderno que vendría a estar caracterizado por las cicas, por las gimnospermas más modernas. ¿Ve? Muy bien, entonces, una vez que se descubre que estas plantas tienen semillas, entonces ya se le deja de catalogar como un helecho con semilla y se le clasifica en un nuevo grupo o se le da una nueva categoría. Entonces, a este grupo de plantas se les agrupa en una nueva, primero fue una división, ahora ya es una subclase, la subclase Pteridospermae, ¿no? Entonces, como dice aquí, algunos autores, ¿no? Señalan que las pteridospermas o pteridospermatofitas tal vez pudieron haber sido precursoras de las cordaitales y las bolsiales, ¿no? Es posible, ¿no? Porque estas plantas, por su forma, se parecen más a los helechos que a las gimnospermas, ¿ok? A las gimnospermas modernas, quiero decir, ¿ok? Entonces, hay esa teoría también de que ellas dieron origen a las cordaitales y las bolsiales. ¿Cómo eran estas pteridospermas? Estas pteridospermas, ¿no? Fíjense en su forma, fíjense en los arbolitos, ¿no? Parece un árbol de una angiosperma inclusive, ¿no? Su tronco, claro, el tronco es monopodial, ¿no? Con varias ramificaciones, ¿no? Sus hojas todavía son compuestas, ¿no? Son grandes, ¿no? Y el porte arbóreo, ¿no? Tranquilamente podía pues alcanzar unos 10, 15 metros. Comparativamente con otros árboles, ¿no? Son o eran pequeños, ¿ok? Y como ya hemos visto en el dendrograma, en el cuadrito, ¿no? En la gráfica que les he mostrado, estas plantas aparecen a mediados del Devónico, ¿no? Y van a durar, ¿no? Hasta comienzos, hasta sí, pues, finales del Pérmico, ¿no? Como dice ahí, comenzando hasta llegando hasta más o menos el Cretácico, ¿ok? Y fueron estas plantas muy comunes durante todo el Carbonífero, ¿ya? Entonces, hay ciertos géneros y familias, ¿no? Que son bastante importantes dentro de estas pteridospermas. Un representante importante de estas plantas es el Glossopteris, ¿ok? El Glossopteris es una especie, ¿no? Que corresponde al grupo de las pteridospermas, que se ha podido estudiar muchísimo porque aparentemente era una de las especies más cosmopolitas que existieron, ¿no? En la época del Permi, ¿ok? Por lo tanto, se han encontrado fósiles de estas plantas, ¿no?
en todo el mundo, ¿no? Parece que eran bastante resistentes y, repito, eran cosmopolitas, se pudieron adaptar y cubrir la mayor cantidad de superficie terrestre. ¿Ok? Entonces, este Glossopteris, representante de este grupo de las pteriospermas, eh, aparentemente se distribuyó bastante bien durante el continente Gondwana, que si ustedes recuerdan, ese continente Gondwana es un continente previo al continente, o es un continente que iba a ayudar a formar lo que sería el continente Pangea. ¿Ok? Entonces, eh, estas pteriospermas, ¿no? Llegaron a presentar semillas, ¿no? Y por esto, como ya les he dicho, el grupo de las pteridospermas se diferencian de las progimnospermas, ¿ok? Recuerden que las progimnospermas tienen leño, tienen cambium, pero no tienen semilla, ¿ok? Si bien es cierto, las arqueopteridales fueron plantas heterosporadas, ¿no? No llegaron al menos no se ha encontrado evidencia de que ellas llegaran a formar semillas durante el proceso de reproducción sexual. En este caso sí se han encontrado evidencias, sí se han encontrado semillas, ¿ok? Entonces, en el grupo de las pteridospermas aparecen entonces las primeras semillas, ¿no? Y se les pudo analizar, ¿no? A pesar de que están fosilizadas, se les pudo analizar y acá tenemos una fotografía, ¿no? De semillas fosilizadas de estas plantas. Y lo que se hizo cuando se encontraron estas semillas primitivas fosilizadas fue hacer cortes de estos restos fósiles y se encontró que las semillas, ¿no? De este grupo ya tenían variedad de partes especializadas para garantizar el proceso de, no solamente de reproducción, sino eh, la, garantizar que los embriones, ¿no? Producidos por la reproducción sexual pudieran llegar a buen término, por lo menos hasta que eh, garantizaban que pudieran germinar, ¿no? Y formar posiblemente individuos pequeños, ¿no? Y ya, claro, evidentemente, posteriormente a eso ya dependía del clima que ellos pudieran mantenerse. Pero por lo menos eh, durante el proceso de reproducción, la generación de un nuevo esporofito, de un nuevo embrión y su instalación en tierra para su germinación, eso estaba de alguna manera garantizada con esta nueva estructura que es la semilla. Y fíjense que acá tenemos una imagen, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es una imagen de estas semillas primitivas, ¿ok? Que pasó por diferentes sistemas de clasificación. Primero no se sabía que era de las pteridospermas, o perdón, primero pensaron que pertenecía a una planta, a una especie diferente al Glossopteris, hasta que al final se descubrió que no, que sí pertenecía a ese grupo, ¿no? Al Glossopteris, al grupo de los Glossopteris, ¿ok? Am, entonces, cuando nosotros observamos, ¿no? A estas semillas, ¿no? Vamos a ver que ya estas plantas tuvieron la capacidad, ¿no? De formar esta estructura que tuviera, en primer lugar, tejido nutritivo que acompañara al embrión, que era una novedad. Hasta antes de la aparición de estas plantas y en la época de los helechos, cuando se liberaban las esporas que iban a germinar y formar un gametofito, o cuando el gametofito pasaba por el proceso de reproducción y generaba un esporofito, ese embrión que iba a formar el esporofito no tenía más protección que un gametofito microscópico en muchos casos, o un gametofito de repente folioso, pero muy frágil y que no tenía tejido nutritivo, sino que tenía que hacer de repente en algunos casos fotosíntesis para poder nutrir al embrión y el esporofito. En este caso no. En este caso, la semilla va a contener en su interior ya alimento, alimento reservado única y exclusivamente para el embrión, de tal manera que ese embrión pudiera permanecer cubierto por la semilla hasta que las condiciones ambientales fueran favorables para que él pudiera germinar y formar un esporofito. ¿Ok? Entonces, fíjense que había este tejido nutritivo llamado nucela. Al mismo tiempo,
habían una serie de capas y tegumentos y estructuras, ¿no? Que estaban enfocados en proteger, en conservar, ¿no? Al embrión que estaba dentro, ¿no? De este megagametofito, ¿no? De este óvulo, si quieren, ¿no? De esta futura semilla, ¿no? Este, en este caso, acá estaría esto ya es una semilla, ¿no? Pero originalmente tenía que haber sido un óvulo. Entonces, la serie, todo este conjunto de capas y protectores que vemos aquí, ¿no? Fueron desarrolladas por estas plantas y por eso decimos que estas plantas fueron las que finalmente, ¿no? Se constituyen como el primer grupo, ¿no? De gimnospermas, ¿no? En todas las de la ley, porque tuvieron la posibilidad de formar leña y semilla como lo que estamos viendo, ¿ok? Es cierto, no se parece a muchas semillas que nosotros conocemos, pero hay que considerar que son las primeras que van a aparecer, son los primeros modelos, así como los autos, son los primeros modelos en aparecer, ¿no? Y van a tener ciertas características, ¿no? Particulares para darle resistencia a los embriones. Algunas características se mantienen, otras simplemente se dejaron de lado. ¿Ok? Repito, es como cuando hablamos de la evolución de los autos, ¿no? Aparecen primero con ciertas características, son muy graciosos, son un poco lentos y avanzaban máximo 15 kilómetros por hora. Hoy en día tenemos el Ferrari, tenemos el Lexus, tenemos una serie de marcas, ¿no? Que han conservado ciertas características, ¿no? Los motores, por ejemplo, los motores a combustible, ¿no? Pero han desarrollado otras características, o se han desarrollado otras características conforme ha ido avanzando la tecnología. Igual, en el caso de las plantas, ¿no? La evolución de las semillas, la evolución de las hojas, la evolución de las estructuras para conservar a las semillas fueron evolucionando, ¿no? Poco a poco, hasta que dieron origen a las angiospermas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como dice acá, ¿no? Debido a las características morfológicas, ¿no? Que tenían estos Glossopteris, ¿no? Muchos paleobotánicos concluyeron, ¿no? Que estos Glossopteris, ¿no? Estas plantas fueron el eslabón, ¿no? Fueron el eslabón entre las progimnospermas, arqueopteridales y aneurofitales, y las gimnospermas más primitivas que tienen representantes vivos, que son las cicádidae, ¿no? Las cicas, ¿ok? Y que también posiblemente este grupo sea, así como fue predecesor, ¿no? A las especies, ¿no? De las pteridospermas pudieron haber dado origen a las gimnospermas, es posible que algunos grupos de estas pteridospermas también dieran origen a algunas angiospermas, ¿ok? O sea, no solamente estas pteridospermas dieron origen a gimnospermas y nada más, sino que también es posible, ¿no? Como vamos a ver ahora con algunos grupos, que por la forma que tienen sus estructuras reproductivas, ¿no? La forma, evidentemente, del individuo, pero sobre todo la parte reproductiva, hace creer a los científicos que dentro de estas pteridospermas hubieron representantes que fueron posiblemente las predecesoras de las angiospermas. Y el mayor grupo, fue evidentemente predecesor de las gimnospermas. ¿Ok? Entonces, dentro de todos los botánicos, como dice ahí, que se ha estudiado o que han estudiado a estas pteridospermas, junto con las gimnospermas, evidentemente, ¿no? Tenemos a dos científicos, a dos paleobotánicos, su nombre está ahí, Stewart y Rodwell, Stewart Rowett y Taylor, ¿no? Quienes hicieron una reconstrucción de estos grupos, de estas plantas, ¿no? De estas primeras pteridospermas, ¿no? A partir de restos fósiles, como lo que estamos viendo aquí en esta imagen, ¿no? Eh,
Y para ello, evidentemente, contaron con la ayuda también de muchos geólogos, ¿no? Porque tuvieron que hacer muchos estudios en rocas, ¿ok? Porque todas estas especies están, las que corresponden a las pteriospermas, están fosilizadas. Entonces, evidentemente, tuvieron que contar con la ayuda de geólogos, ¿no? Para poder hacer los trabajos de disección de los fósiles, ¿ok? Entonces, em, primero a las pteridospermas se les consideraba o se les dio un nombre, ¿no? Relacionado con las cicas y el grupo inicialmente, como dice ahí, fue conocido con el nombre de cicadofilices, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenían un gran parecido con las cicas, ¿ok? Y esto también fue promovido por un paleobotánico, ¿no? Que este paleobotánico Henry, ¿no? Henry Potony, quien sugiere que este grupo, ¿no? Esta especie, ¿no? O este grupo de especies, ¿no? Eh, puedan ser un grupo intermedio, ¿no? Entre las cícadas y los helechos, y los helechos en general, ¿no? Entonces, antes de que este grupo recibiera el nombre de pteridospermas, ¿no? Se les denominó cicadofilices. También recibieron el nombre, bueno, entonces un ratito, ¿no? También se les denominaba liginopteridopsidas. ¿Por qué se les dio ese nombre tan complicado? Porque así como el Glossopteris es es un género, ¿no? Que permitió entender cómo ocurre el proceso de evolución y el nexo que hay entre las progimnospermas y las gimnospermas, ¿no? Son organismos eslabones, ¿no? También hay una especie que ahora la vamos a ver, que es Liginopteris, que previamente, ¿no? Se le cataloga dentro de una familia, una clase, ¿no? Que es la clase Liginopteridopsida, ¿no? Y se creía, ¿no? Repito, que era un helecho con semilla, luego se vio que ya no era un helecho con semilla, entonces se le cataloga como, como una especie intermedia, ¿ok? Tanto el Glossopteris como Liginopteris van a ser entonces dos especies que van a estar presentes, ¿no? Durante el proceso de aparición de las gimnospermas, ¿no? Y con posterioridad, ¿no? A estos dos grupos, a estos dos géneros, ¿no? Se les va a clasificar dentro de lo que es o se determina un grupo, antiguamente una división, ahora es una subclase, eh, denominado pteridospermas o pteridospermae. ¿Ok? Em, entonces, todos los estudios, ¿no? Que van a permitir poder descubrir, ¿no? Cómo es que ocurre el proceso de evolución y cómo es que están conectadas las plantas, ¿no? Y qué plantas son las consideradas eslabones, ¿no? Todo este proceso comienza, ¿no? Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? Porque también en esa época, ¿no? Recuerden ustedes que es la época de la Revolución Industrial, eh, se hacían muchos, y también de la expansión, ¿no? La expansión en América, ¿no? De lo que eran los ferrocarriles, bueno, también en Europa. Muchos geólogos, ¿no? Y muchos científicos que trabajaban con la tierra, ¿no? Tuvieron que hacer trabajos en tierra, ¿no? Sacando material para poder hacer las nuevas construcciones, ¿no? Que eran requeridas y eran demandadas, repito, por la revolución industrial, porque el comercio se intensificó muchísimo. Entonces, se tenía que ampliar las vías, ¿no? Las vías de comercio. Entonces, en ese proceso,
¿no? En que se tuvo que intervenir mucho la superficie terrestre, ¿no? Es que se comienzan a descubrir, pues justamente estos fósiles, ¿no? Y entonces es que la paleobotánica, ¿no? Que ya había aparecido anteriormente, se refuerza, ¿no? Y va a empezar a trabajar, van a empezar a trabajar de la mano los geólogos con los paleobotánicos y los botánicos, ¿ok? Entonces acá ustedes observan en estas imágenes, ¿no? Restos fósiles, precisamente, ¿no? De algunos representantes de las pteridospermas, ¿ok? Si se corta, volvemos a entrar, por favor, ¿ya? Si se corta, volvemos a entrar, ¿ya? Solamente, como les he dicho, vamos a estar hasta las 11:30, ¿ok? Entonces, si se corta, volvemos a entrar, ¿ya? Ok. Entonces, entonces, em, entonces, estos grupos, ¿no? Que se conocían o se habían clasificado como cicadofilices, ¿no? Y que también se les había agrupado en una familia, que al final se cambió el nombre, que fueron las. Recording in progress. Ok. A ver, entonces, les estaba hablando justamente acerca de que en el grupo de estas pteridospermas, ¿no? Se ha pasado por todo un proceso de evolución en su descripción, ¿no? Y en su determinación como grupo fósil.
¿ok? Porque si nos fijamos un poquito, ¿no? Acá nos habíamos quedado, si nos fijamos un poquito en los restos fósiles o en las evidencias en las que nosotros nos basamos, voy a reducir esto. Un momentito voy a apagar mi cámara porque si no esto va a tapar la proyección. Ya, listo. Entonces, como ustedes están viendo acá, ¿no? Y voy a, ya, como ustedes están viendo acá, eh, todo lo que se ha utilizado para describir a estos grupos, ¿no? eh, Han sido rocas, ¿ok? Entonces, rocas que han sido encontradas durante los procesos de construcción o excavación, ¿no? Que se han hecho en diferentes países, ¿no? Durante el tiempo en que se estaban haciendo, pues, precisamente los famosos trenes, las carreteras, ¿no? Los túneles y las zonas también de donde obtener carbón para las fábricas, ¿no? Entonces es ahí en donde se han encontrado los fósiles y estos evidentemente conservan partes de las plantas. No es que conservan, el fósil tiene una planta completa, sino que son partes de ellas, ¿no? Y se ha tenido que hacer mucha reconstrucción. Entonces, por esa razón es que las especies, ¿no? Que finalmente se han terminado estableciendo y definiendo como especies que van a ser representantes y representativas de este grupo de las pteridospermas, ¿no? No es que sean tan abundantes, ¿no? Sino que se han determinado, ¿no? Con ayuda de eh, mucha herramienta moderna hoy en día, ¿no? Y con muchos científicos se ha determinado pues unos 5 grupos aproximadamente de especies, de géneros, ¿no? De especies, no, de géneros para estas pteridospermas, ¿no? Entonces por eso me adelanto un poquito, ¿ya? Y vamos a retroceder. Quiero mostrarles, ¿no? Más o menos cómo es que estas pteridospermas, ¿no? eh, se han, se han clasificado, acá está, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, todas las especies o todas las características que estamos observando, que ahorita vamos a retroceder para poder ver algunas de ellas, ¿no? Han sido estudiadas para los restos fósiles que se fueron encontrando y con el tiempo, ¿no? Recién en el siglo pasado, siglo XX, ¿no? Los científicos han logrado establecer y determinar para para lo que era esta subclase, ¿no? Las Pteridospermae, ¿no? Tres grandes órdenes. El orden de las pteridospermales, el orden de las caitoniales y el orden de las glosopteridales, ¿ok? Entonces, estos tres órdenes aparentemente van a desarrollarse, ¿no? En diferentes momentos de la historia, ¿no? Geológica de la Tierra. Aparentemente, por las dataciones que se han hecho en las rocas y en los fósiles, los géneros Liginopteris, Medulosa y Callistopiton eh, fueron las primeras en aparecer y corresponden por sus características al orden de las pteridospermales. Entonces, se establecen para ellas estas familias que estamos viendo acá. Y para el caso del orden I fueron posiblemente, no, repito, por la datación que existe de los fósiles encontrados, fueron el grupo dentro de las Pteridospermae, fueron el grupo más abundante y que se desarrolla más durante el Paleozoico, es decir, finales del Devónico, todo el Carbonífero, todo el Pérmico, ¿no? Hasta finales del Pérmico y de repente comienzos del Triásico, ¿no? En el caso de las caitoniales y las glosopteridales, ¿no? A pesar de formar parte de estas pteridospermae, no aparecen, ¿no? Sino hasta el Mesozoico o finales del Paleozoico y comienzos del Mesozoico. Y estos grupos, las caitonias y Glossopteris,
aparentemente o posiblemente van a acompañar, ¿no? A los primeros dinosaurios, ¿no? Porque van a desarrollarse durante el Triásico y el Jurásico, ¿ok? Entonces, estos grupos, ¿no? Estos cinco géneros, muy posiblemente van a acompañar en la aparición de las primeras gimnospermas que ya tienen representantes vivos hoy en día, es decir, a las cicas y a las gincofitas, ¿ok? Entonces las yingos y las cicas, ¿no? Muy posiblemente aparecen junto con ellas, pero al tener la posibilidad de desarrollar estructuras un poco más eficientes para la reproducción, ¿no? Lo vamos a ver, porque, pues, vamos a comparar. eh, Posiblemente por esa razón es que van a ser más exitosas, ¿no? Y van a poder resistir, ¿no? Un proceso de Mira, mamá, la extinción G, mira, masiva que mira, fue justamente la mira, desaparición de mamá, de los dinosaurios, ¿no? bien chistosa ¿Ok? esa perra. Muy bien. Entonces, Hija. eso les quería comentar por si no queda claro el tema de las especies que se fueron encontrando, ¿no? Al momento de hacer digamos, la descripción, ¿no? Y el establecimiento, la determinación de esta subclase o de esta, digamos, en ese momento de la división de las pteridospermatofitas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿no? Vamos a, voy a mostrarles también eh, un cuadrito, ¿no? Que me parece bastante bueno, bastante interesante, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos. No, vamos a ver. Ya, miren. Acá, en este cuadro, ¿no? Creo que es importante que lo veamos antes de continuar con la descripción de las plantas. Acá tenemos en este dendrograma cómo fueron apareciendo, ¿no? Las gimnospermas y cómo es que aparentemente ellas descienden de las primeras o de las plantas progimnospermas. Acá tenemos las aneurofitales y las arqueopteridales, ¿no? Con representantes extintos. Este grupo no corresponde a las gimnospermas, pero pudieron darle origen o tener antecesores comunes con las gimnospermas, ¿ok? Es decir, que se cree que son, ¿cómo se podría decir? Son grupos parafiléticos, ¿no? Con respecto a las gimnospermas, ¿ok? Y también con respecto a las teridospermas, ¿no? Entonces, en el caso de las teridospermas, ¿no? O teridospermópsidas o teridospermae, ¿no? De acuerdo al sistema de clasificación que usen, ¿no? Estas van a ir adquiriendo, acá se ven las características, van a ir adquiriendo una serie de características que vemos que las van a ir acercando, ¿no? Por estas características a las gimnospermas que tienen representantes vivos hoy en día. Entonces acá fíjense, tenemos a las cicas, tenemos a las gingos, tenemos a los pinos, las pinide, tenemos a las netofitas, ¿no? O netópsidas, tenemos a estos grupos, ¿no? Las araucarias, taxodiaces, podocarpaceas y las pináceas, todas ellas por si acaso están en el grupo de las pinide, ¿ok? Entonces acá lo que estamos viendo es que posiblemente las netofitas y el grupo de las coníferas, las pinide, van a aparecer ambos grupos juntos, ¿ok? Los más antiguos fueron cicadofitas y gincofitas. Los más modernos, ¿no? Con respecto a las otras plantas que estamos hablando, aparecen un poco después, ¿ok? Y fíjense que también por estudios que se han hecho, es posible, ¿no? Que las pteridospermatofitas, ¿no? Mesozoicas, es decir, las caitoniales y el Glossopteris, ¿no? Pudieran aparecer
precisamente, ¿no? Junto con estas gimnospermas, ¿no? Que tuvieron, que han dejado representantes vivos. ¿Por qué estas no sobrevivieron? Posiblemente pues porque no fueron tan exitosas de repente por su tamaño, ¿no? O por sus tasas reproductivas, ¿no? De repente no fueron tan veloces como estas otras plantas. Y por esa razón pues estas se extinguieron, ¿no? Eh, ¿Ok? Porque de acuerdo a lo que vemos aquí, ¿no? Este árbol elaborado por estos autores, estamos hablando del 2000, o sea, no es tan antiguo, ¿no? Lo que se ha encontrado es que las especies, ¿no? Posiblemente, ¿no? Las especies de este grupo, ¿no? Aparecen, si no es después, por lo menos junto con estos grupos, ¿no? Y estas pteridospermópsidas o pteridospermales, ¿no? El Glossopteris y la Acaitonia, posiblemente le pudieron haber dado origen a las angiospermas. ¿Ok? Entonces, la teoría que existe, ¿no? O una de las teorías que existe es que el Liginopteris, las medulosales y este grupo llamado Calistofito, ¿no? Estas le dan origen a las gimnospermas o se relacionan más con las gimnospermas que tienen representantes vivos y estas de acá, las caitonias y glossopteris, ¿no? Pudieron darle origen a las angiospermas, ¿ok? ¿Y por qué es que existen estas teorías? Porque, como vamos a ver ahora, las características presentes en las pteridospermópsidas paleozoicas y las características presentes en las pteridospermópsidas mesozoicas, no las acercan de cada grupo, ya sea más a las gimnospermas o más a las angiospermas. ¿Ok? Entonces, de manera general, nosotros lo que podemos observar, fíjense aquí abajo, ¿no? Que conforme las plantas van adquiriendo estas estructuras o van modernizando sus sistemas de desarrollo y de reproducción, ¿no? Van a comenzar a diversificarse y van a tener un poco más de resistencia, fuerza y éxito para colonizar la superficie de la Tierra. Entonces, con este grupo, con las aneurofitales, aparecen el xilema secundario y se desarrolla lo que es el cambio vascular en las plantas. Posteriormente, el grupo de las arqueopteridales desarrolla la heterosporia. Todavía no la semilla, pero sí la heterosporia. Y cuando aparecen las primeras pteridospermópsidas, ¿no? Medulosas y liginopteris, ¿no? Van a aparecer, ¿no? Las plantas con semilla. ¿Ok? Estas plantas con semilla, en algunas, va a aparecer lo que nosotros conocemos como el gametofito masculino endospórico llamado grano de polen. Antes de que aparezca este grano de polen, antes de que aparezca este grano de polen, aparece una estructura llamada microspora, ¿ok? Microspora. Esa microspora era generada justamente por estas plantas, las arqueopteridales y las primeras pteridospermópsidas, ¿ok? Es decir, que la aparición del grano de polen no se da al toque, ¿ok? Sino que con el tiempo, en este grupo, ¿no? De las Leginopteris y posiblemente las medulosas, las medulosales, ¿no? Recién va a aparecer el grano de polen. Entonces, ¿cómo hacían los gametos masculinos para viajar hasta la zona de el gametofito femenino? Utilizaba las microsporas, que vendrían a ser estructuras análogas y predecesoras del grano de polen. ¿Ok? Entonces, conforme avanzamos en el tiempo, van apareciendo estas nuevas estructuras. El grano de polen al principio no formaba tubo polínico, con el tiempo comienza a formar tubo polínico, ¿no? Y posteriormente, a finales del Paleozoico, ¿no? Las plantas van a empezar a desarrollar algo denominado eustela, es decir, que el tejido vascular, ¿no? Se va a desarrollar
eh, va a tener una serie de, digamos, tejidos, ¿no? Que lo van a, digamos, ayudar a ser más fuerte, ¿no? Más resistente, ¿no? Para poder soportar a estas estructuras arbóreas, ¿no? Y los tejidos, tanto el xilema como el floema y el camión vascular, ¿no? Ya se consolidan, ¿no? Ya se hacen presentes en todas las especies, ¿no? Y por lo tanto es que se señala que la adquisición ya, digamos, final, que permite dar pues el salto, ¿no? A la aparición de estas plantas es el desarrollo de esta eustela. Eu significa verdadero, ¿ok? Estela hace referencia a lo que es el cilindro vascular, ¿ok? Entonces, los tejidos, floema secundario, xilema secundario, el camión vascular y los tejidos asociados, ¿no? Tejido mecánico también, ¿no? Se va a hacer presente, por ejemplo, el esclerénquima, ¿no? Ya se hace más abundante y presente en los tallos de estas plantas. ¿Ok? Y de ahí van a ir apareciendo otras adquisiciones que estamos viendo acá, ¿no? Dentro dentro de las plantas que van a ayudar a que ellas sean más eficientes en su desarrollo y que también a nosotros nos sirve para poderlas clasificar en los grupos, ¿no? Que estamos observando. Conforme se va adquiriendo nuevas estructuras morfológicas y anatómicas, la planta puede dar un salto evolutivo y nosotros, los que los estudiamos, podemos utilizar esta información para clasificar a las plantas. ¿Ok? Y bueno, es lo que utilizan también los paleobotánicos, bueno, los botánicos y los paleobotánicos. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Todo claro, profesora. No, profesora, ¿Todo, todo claro. todo claro? Ya, genial. Entonces ya como estamos de tiempo, ya tenemos 20 minutitos. Entonces vamos a regresar un momentito, entonces, para hablar acerca de las características, ¿ya? Vamos a ver dónde están. Ya. Entonces, ya. Entonces, nos habíamos quedado por acá, ¿no? Estábamos hablando de justamente quienes hicieron los descubrimientos de estas plantas, ¿ok? Eh, y entonces, no, vamos a, entonces, ¿qué es lo que ayudó entonces, como lo hemos estado mencionando, qué es lo que ayudó a que se pudieran, establecer, ¿no? Todos los géneros y los grupos, ¿no? Que hemos visto en estos árboles, filogenéticos. En primer lugar, que los grupos de plantas de las pteridospermales tenían semillas, ¿no? Y estas semillas eran diferentes unas de otras. O sea, no todas eran iguales, ¿no? Por eso se ha podido hacer diferencias entre los grupos. Lo que sí tenían todas es que tenían un tejido externo prolongado, ¿no? Más allá de la cavidad micropilar. Acuérdense que el rudimento seminal o las semillas tienen un tejido llamado un tegumento, sí, tienen tegumentos que cubren a la nucela, ¿no? Y sobre esos tegumentos, ¿no? Por donde entra el tubo polínico se encuentra un huequito, y ese huequito es el micrópilo, ¿ok? Entonces, como dice acá, las semillas, ¿no? Estaban provistas de un tejido externo prolongado. Fíjense que, a ver, ¿dónde se nota? Acá tenemos una semillita, ¿no? Acá tenemos la zona del micrópilo, ¿no? Para la entrada del tubo, ¿no? Y habían unos tejidos, acá no se nota mucho, acá de repente un poquito, ¿no? Tenían unos tejidos que se extienden, ¿no? Que se extienden para proteger, ¿no? Lo que sería el gametofito femenino, ¿ok? Eh, Acá también no se nota mucho, voy a Chin tratar de Chin, no le gusta agrandarlo, estar en el sol. Chin, le no, gusta estar en fíjense, el sol, mi ahí perro. tenemos un rudimento, ¿no? Un rudimento seminal
en donde los tegumentos, ¿no? Que como están viendo ustedes ahí, hay una serie de tejidos que cubren la parte interna, que cubrirían lo que son los gametofitos, ¿no? El megagametofito, ¿no? El gametofito femenino, y la cavidad micropilar, que es la entrada del tubo polínico que está abajo, ¿no? Bueno, no lo puedo señalar ahorita porque estoy con la lupa, ¿no? Voy a salir ahora sí de la lupa, ¿no? Esta parte, ¿no? Es aquí la zona micropilar. Entonces, los óvulos, o lo que serían los rudimentos seminales que se formaban, ¿no? Tenían todos esta estructura, estos tejidos, estos tegumentos, ¿no? Que protegían la parte interna, donde estaba el megagametofito, estaba la nucela, estaban los arquegonios y estaba la ovocélula, ¿ok? Mm, Em, pues, y acá me Y jodió. acá es que en esta zona, en las primeras plantas, se depositaban los granos de polen, ¿ok? Acá se depositaban los granos de polen, ¿no? O las microsporas, y a partir de este depósito, ¿no? Ya se podían liberar los gametos para que ocurriera la fecundación. Y claro, el tema de las hojas, ¿no? También era un tema que Pasó servía frío, para que hija. estos científicos, ¿no? Pudieran clasificar y catalogar a este grupo, ¿no? Como grupo eslabón, ¿no? Fíjense cómo son las hojas. ¿Cómo se tira Son la frondas niña? grandes, ¿no? Pinnadas, ¿no? Con los foliolos laminares, Frío. ¿no? Parecían, ¿no? Originalmente parecían helechos, ¿no? Pero repito, cuando descubrieron que estas plantas tenían semilla, entonces dijeron, no, no es posible que sean helechos, tienen que estar en otro grupo, ¿no? Entonces pasa a estar dentro de las pteridospermas. Em, y en el caso de los granos de polen, fíjense, ¿no? Acá tenemos una estructura, ¿no? Que se va a repetir, aunque no de la misma forma, en todas las plantas, ¿no? Que son estructuras que en su interior van a tener sacos, ¿no? Sacos de tipo polínico, ¿ok? Entonces, los individuos masculinos, ¿no? O hermafroditos, si es que habían hermafroditos, ¿no? Tenían microsporangios, acuérdense que ya había un desarrollo diferenciado de las esporas, ¿no? Eran organismos heterosporados. Entonces, en lo que serían las estructuras masculinas de reproducción, se generaban no esporangios, sino microsporangios. Se generaban megasporangios, ¿no? Los famosos óvulos, y se formaban los microsporangios que producían, como estamos viendo acá, muchas microsporas, ¿ok? Las microsporas que vendrían a ser las antecesoras de el grano de polen. Para que lo vean con detalle, le voy a dar un pequeño zoom, ahí está, ¿no? Eso que ustedes ven ahí, esas bolitas, ¿no? Eran justamente las microsporas, ¿no? Eh, producidas en este caso, en un microsporangio, y arribita en las flechitas se ve su cantidad de microsporangios, ¿no? Que tenían estas plantas, ¿no? Por rama, porque tenían varias ramas, ramas fértiles, ¿no? Con microsporangios, ¿ok? Entonces, como dice aquí, que hoy está claro, ¿no? Que todos los fósiles, ¿no? Que todos los fósiles que se han encontrado, ¿no? Esto que estamos viendo acá, no todos formaban parte de una sola especie, ni de un solo grupo, sino que varios de ellos estaban pues formando cada uno, ¿no? Un género particular o una familia particular, ¿ok? Entonces, lo que se ha encontrado o lo que se ha determinado, como ustedes ya han visto en los árboles filogenéticos en el árbol filogenético que les he mostrado, ¿no? Es que todos los grupos, ¿no? Están relacionados, ¿no? Pero no necesariamente emparentados, es decir, que no formarían parte de un grupo monofilético, sino más bien de un grupo parafilético. Es decir, que
estos grupos, Liginopteris, Medulosa, Caitoniales, Glossopteris, ¿no? Tienen similitudes entre sí, tienen muchas también diferencias entre sí, ¿no? Pero esas similitudes hicieron creer a los científicos, y por eso es que los cuadros y los árboles filogenéticos los muestran así. Los científicos determinan que aunque no estén formando parte de estas especies y estos grupos, ¿no? De una sola rama, es decir, que no son un grupo monofilético, lo que sí son un grupo parafilético, es decir, que sus ancestros, los ancestros de estas plantas, ¿no? Sí pudieron haber tenido un ancestro común, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos observando cómo se establecen, ¿no? Las líneas polifiléticas, monofiléticas y las parafiléticas, ¿no? Generalmente las parafiléticas son grupos que entre ellas no tienen una ligazón o no hay parentesco. Sin embargo, sus antecesores, ¿no? O los primeros grupos, ¿no? De estos organismos parafiléticos, sí pueden tener un organismo, ¿ok? Esto es lo que hemos visto también en el arbolito, ¿no? Entonces, como dice acá, un grupo parafilético incluye un antepasado común en sus miembros, ¿no? Pero no todos van a ser sus descendientes, ¿ok? Entonces, por eso es que estos grupos están muy emparentados, pero no llegan a ser grupos monofiléticos, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, las caitoniales, las medulosales y los liginopteris, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pues, acá no se dibuja nada porque no se sabe quién aparece primero, ¿no? Pero estos grupos, ¿no? Sus ancestros, ¿no? Que están acá abajito, posiblemente sí todos ellos tuvieron, acá está, un ancestro común, un arqueopteridal, una neurofital, uno de estos, ¿ok? Pero fueron los ancestros de ellos, ¿ok? No es como lo que vemos acá o aquí, ¿no? O acá, que estos tres grupos, ¿no? Tienen un ancestro común, este es un grupo monofilético. En cambio, acá las cicadofitas y las gincofitas, ¿no? Por ejemplo, también son un grupo parafilético, ¿no? Al igual que las epinide con respecto a las cicadofitas y gincofitas, ¿no? Esos son grupos parafiléticos, ¿ok? Entonces, tienen muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias, ¿ok? Por esa razón es que se les considera, se considera su parentesco con digamos, nivel de separación, ¿ok? Ahora, el hecho de que todas estas especies, desde las liginopteridales o liginopteris hasta las angiospermas, ¿no? El hecho de que todas ellas desarrollen eh, semilla, permite que a todas ellas se les incluya en una clasificación en donde todas las especies que forman semilla sean catalogadas o sean consideradas como espermatofitas. ¿Ok? Entonces, en los árboles filogenéticos ustedes pueden encontrar que el grupo de las lignofitas, ¿ok? Las plantas que desarrollan leño, incluyen a las progimnospermas, pero en la clasificación de las espermatofitas, ahí sí ya no entran este grupo, las arqueopteridales y las aneurofitales. ¿Por qué? Porque ellas, a pesar de haber desarrollado leño, no desarrollan semilla. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener en consideración, ¿no? Esta clasificación que existe, ¿ya? Las lignofitas son aquellas que desarrollan leño. Las espermatofitas son aquellas que desarrollan semillas. Y por lo general, estas espermatofitas estarían dentro, ¿no? O están incluidas, ¿no? Dentro del grupo de las lignofitas. Y el grupo de las lignofitas está incluida dentro del grupo de las traqueofitas. ¿Ok? Entonces, las traqueofitas abarcan pues todas las que tienen sistema vascular, pero no necesariamente las que tienen leño porque dentro de las traqueofitas vamos a tener herbáceas, vamos a tener arbustivas, vamos a tener acuáticas, de todo, ¿ok? Entonces,
Las linofitas son dentro de las traqueofitas las que van a desarrollar tejido vascular y meristema secundario. Y dentro de las traqueofitas y de las traqueofitas que desarrollan leño, las linofitas, dentro de estos dos grupos, ¿no? Vamos a tener a las espermatofitas, ¿ok? Entonces, como dice acá, ¿no? Este grupo, ¿no? Ahí van a estar las pteridospermatofitas o las pteridospermae o pteridospermópsidas, ¿no? Cual sea el sistema que usen de clasificación, y las gimnospermas clásicas, ¿no? Que tienen representantes vivos y las angiospermas, ¿ok? Muy bien. Entonces, algunas características que ya las he mencionado, ¿no? Y otras que me falta decirles, ¿no? Que corresponden a las pteridospermas. Número uno, las pteridospermas eran similares a los helechos arborescentes, ¿no? Tenían tallos gruesos y alargados, ¿no? Parecidos a un árbol de alguna angiosperma que ustedes conozcan o de una gimnosperma, parecido de repente a una araucaria o parecido a un pino. Sí, un tallo grande, ¿no? Leñoso, podían llegar a tener este tipo de estructura, ¿ok? Pero también podían desarrollarse como bejucos o lianas, es decir, que podían desarrollar arbustos, ¿no? Organismos arbustivos, ¿ok? Entonces, dentro del grupo de las pteridospermales, tenemos tanto individuos arborescentes como individuos arbustivos, ¿no? Y la mayoría, pues, es que desarrollaban leño. Ellos van a tener xilema secundario, ¿ok? Por lo tanto, van a tener cambio vascular. Y una adquisición interesante de este grupo es que el tejido vascular, ¿no? De estas plantas va a contener traqueidas, ¿ok? Ya va a tener traqueidas con punteaduras, ¿ok? Eso que vemos o que ustedes han visto en los cortes anatómicos del tallo de pino, ¿no? Pues eso ya se presentaba en estas plantas. Pero profesora, ¿cómo es que se sabe eso? Porque así como ustedes están viendo estas imágenes de hojas, ¿no? Hojas fosilizadas, voy a retroceder, ¿no? Perdón, voy a avanzar un poquito. También se han encontrado, fíjense, lo que voy a mostrar, y ahí lo vamos a ver con detalle, ¿no? Fíjense lo que se ha encontrado, ¿no? Acá ustedes pueden observar, ¿no? Cómo es que se han hecho cortes anatómicos en los tallos, ¿no? De estas plantas, ¿no? De estas pteriospermales, específicamente del grupo de las Liginopteris, ¿no? Y fíjense, ¿no? Cómo está presente el cambio, acá está el cambio vascular, el floema secundario y sobre todo el xilema secundario. Y el xilema secundario, ¿no? Fíjense, ¿no? Estaba constituido por traqueidas, ¿no? Traqueidas con punteaduras, ¿ok? ¿Cómo ha sido hecho esto posible? Con micrótomos especiales que cortan la roca, ¿ok? Por eso ustedes están viendo acá, son piedras, son rocas. Entonces esto será analizado, ¿no? En piedra y bueno, pues es más que evidente, ¿no? El desarrollo vascular que tenían estas plantas, ¿ok? Em, Entonces, regresamos por acá. Sí. Entonces, listo. Entonces, estas plantas tenían xilema secundario con traqueidas y punteaduras areoladas, ¿no? Amplios radios medulares, lo acaban de ver en la imagen, ¿no? Y tenían una corteza prominente, ¿ok? Con bastante parénquima, ¿ya? Tenían frondas pinnadas, como ustedes están viendo acá, ¿no? En los fósiles, ¿no? Tenían frondas pinnadas, ¿no? Sus foliolos podían ser largos y de láminas estrechas o de láminas abultadas, como estaban viendo ustedes acá, con abundantes nervaduras también, ¿no? Es decir, con bastante sistema conductor. Y presentaban macrosporófilos
para producir megaesporas y microsporófilos para formar microsporas o granos de polen, ¿no? Eh, que estaban evidentemente unidos, ¿no? Se les llama frondiformis porque ellos estaban siempre en hojas, como estamos viendo acá, en hojas o en ramas, pero principalmente en hojas, ¿ok? Hojas reproductivas, ¿ok? Entonces, así como en los helechos, ustedes tienen frondas que tienen soros y que Ajá. tienen esos soros, producen esporas, pues igualito. En estas plantas, algunas hojas producían macrosporangios y microsporangios. ¿Ok? Pero lo que sí queda claro es que los esporófilos en estos grupos, ¿no? En los primeros grupos por lo menos, no llegan a formar ni conos ni estróbilos, como lo hemos visto ayer en la zika. No llegaban, no se ha encontrado hasta ahora que llegaran a formar conos propiamente dichos, ni de megas, o sea, ni conos para megasporangios, ni conos para microsporangios. Lo que tenían, repito, eran hojas, hojas en donde se disponían las estructuras reproductivas. ¿Ok? Entonces, como dice acá, eran plantas heterospóricas, ¿no? Como ya lo habrán podido comprender, y sus microsporangios se reunían en soros, parecido a lo que ocurre en los helechos, o en los helechos, y eran sinangios, ¿ok? Es decir, que los esporangios, ¿no? Se producían, como estamos viendo acá, en grupos pequeños. O sea, no es que había una gran cantidad de esporangios o de microsporangios, ¿no? Distribuidos, ¿no? Como se ve en los helechos, sino que eran grupos pequeños, ¿no? Tres, cuatro microforangios unidos, ¿ok? Como se ve acá, ¿no? Tres, cuatro debajo de las hojas, ¿ok? Y los megasporangios, los óvulos, ¿no? Los megasporangios estaban rodeados, como estamos viendo acá, los megasporangios, acá también lo tenemos, estaban rodeados de una cúpula, esto que vemos acá, esta cúpula, ¿no? Que no es otra cosa que tegumentos, hojas modificadas, ¿no? Para poder cubrir, para poder proteger este megasporangio. Estructuras que al final, ¿no? Se van a convertir con el tiempo en lo que sería una testa, ¿no? Una testa o una sarcotesta para proteger al megasporangio y, claro, al futuro embrión, ¿no? Em, entonces, estos megasporangios rodeados por su cúpula, ¿no? Presentaban una megaspora aquí adentro, ¿no? En los arquegonios, que después de fecundada producía un embrión, ¿no? El cual en la madurez se va a desprender del esporófilo, porque esto estaba, como se ve acá, aquí, como se ve acá, estaba en un esporófilo, en una hoja carpelar, quiero decir, en una hoja carpelar, en un esporófilo, aquí estaban los megasporangios, ¿no? En sus cúpulas, acá lo tenemos, ¿no? Los megasporangios en sus cúpulas, ¿no? Y estos en la madurez se desprendían del esporófilo, ¿no? Junto con el esporangio, o sea, el embrión que estaba aquí, se desprendía, ¿no? De la planta, del individuo, ¿no? Se desprendía tanto del esporófilo, ¿no? Y se desprendía con el megasporo.
Recording in progress. Bueno, no sé si se ve bien. Ok, entonces, para finalizar la clase, ¿no? Estas son más o menos las características generales, ¿no? Que vamos a encontrar en estas plantas, ¿no? En estas pteridospermas. Fíjense que en esta imagen se observa, ¿no? Cómo son las estructuras masculinas y cómo son las estructuras femeninas, ¿no? Y entonces ya para el día miércoles, ¿no? Vamos a comenzar hablando acerca de, ¿no? La semilla misma, ¿no? La semilla primitiva, que es algo bien interesante, cómo eran las semillas, qué partes podíamos encontrar, ¿no? Y bueno, claro, esto acá que ya lo hemos visto, lo vamos a revisar nada más, la información relacionada con los grupos, ¿no? Las familias, que ya les he comentado, para luego hablar un poquito de esta especie, de cómo se relaciona con el descubrimiento de la deriva continental, ¿no? Y cómo estas plantas eran aparentemente propagadas por los dinosaurios. ¿Ok? Listo. Entonces, nos estamos quedando aquí. Repito, el tema con el que vamos a comenzar el día miércoles, ¿no? Va a ser el tema de semilla, ¿no? Que es es muy interesante, ¿no? Vamos a ver precisamente cómo eran estas estructuras, ¿no? Y cómo han ido evidentemente evolucionando. ¿Ok? Muy bien, chicos, les agradezco a todos la asistencia. Voy a dejar de compartir. Les agradezco a todos la asistencia, sobre todo hoy día que es primero de mayo. Y bueno, les deseo un fin de semana muy bonito y descansado, relajado. Y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿ok? Si alguno de ustedes quiere ir avanzando con sus actividades en el jardín, ya saben que desde el día lunes pueden hacerlo. Ni hoy ni mañana va a estar abierto porque también los trabajadores tienen que descansar, ¿ok? Pero el día lunes sí, otra vez se arranca, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, algo que les quiero recordar es que una vez que ustedes hayan hecho sus 6 horas en el vivero, ya tienen, digamos, la posibilidad de poder recoger el compost y un poquito de biol para poder regar sus plantas, ¿ok? Pero hasta que no hayan hecho sus 6 horas de apoyo ahí en el vivero, ¿no? Todavía no pueden sacar el compost, ¿ok? Esto es importante recordarlo y recalcarlo. ¿Ya, chicos? Entonces, si alguno de ustedes todavía no ha hecho sus 6 horas, les recomiendo que lo haga, ¿no? De tal manera que eso les permita poder sacar el abono que necesitan para las plantitas. ¿Ok? Pueden avanzar con el alcorque, que no hay problema, pero no van a poder abonar la planta hasta que no hayan hecho sus horas en el jardín. ¿Ok? Pues eso chicos. Muchas gracias entonces por su asistencia. Cuídense bastante y cualquier cosita nos estamos comunicando. ¿Ok? Gracias, profesora. Listo. Feliz día. Feliz Gracias. día, profesora. Gracias a Gracias, ustedes. profesor. Feliz día. Feliz día de trabajo. Feliz Sí, día de feliz trabajo, día. profesora. Feliz Muchas día, Feliz chicos. gracias. día, profesora. Gracias. Feliz día, muchachos. Cuídense, descansen, descansen. Nos vemos. Cuídense.